Buenas noches, bienvenidos a clase de Zohar Parashat Noach. La porción de esta semana obviamente es la famosa historia de el diluvio. Y si entran al aula virtual van a ver que hay varias clases de Zohar de la porción de Noach. Con lo cual, todos los años tratamos de buscarle otra vuelta, otro enfoque dentro de toda la cantidad de información que hay respecto a Noach. Porque es una de las porciones, igual que Bereshit, es una de las porciones que tiene mucha información respecto a la destrucción en sí, ¿no? a lo destructivo. La semana pasada con la clase de Zohar de Bereshit usamos este pequeño ejercicio con la sección del Zohar para poder identificar en la vida de cada quien qué es lo que está causando un determinado caos o cuál es nuestra interacción en distintos niveles de ese caos y cómo nosotros lo alimentamos. Esta porción viene a explicar de alguna forma la caída, ¿sí? Cuando no pudiste revertir ese caos y termina en un fracaso, termina en una bancarrota, en una enfermedad, en un divorcio, en lo que sea. Detrás de la porción de Noach está el conocimiento de cuál es el mecanismo que ocurre hasta que algo termina por destruirse. Porque la historia de Noach, en realidad las últimas dos frases de la porción de Bereshit, el versículo 7 del capítulo 6 de Bereshit dice, y dijo Dios, barreré o disolveré, está escrito acá, no sé si la palabra es disolver, eliminaré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el animal, hasta los rastreros y hasta los seres que vuelan en el cielo. Dice, porque me arrepiento de haberlos creado, de haberlos hecho. ¿No? Y el versículo 8 comienza con el versículo 8 solo 5 palabras. Dice, Benoach matzah chen beinei Hashem, pero Noach encontró gracia en los ojos de Dios. Acá está traducido, pero Noach le agradó a Dios. Creo que la traducción más correcta es decir que encontró gracia, porque la palabra gen denota belleza también, no solo agrado, ¿no? Y es una cosa interesante porque todos los sábados a la noche, cuando uno termina Shabbat y comienza la semana, cuando se dice Abdalá, que es lo que separa a Shabbat del resto de los días de la semana, la primera frase que se dice es Benoach matzah chen beinei Hashem. Y es como pareciera que está como desubicada, por decirlo de alguna forma, que esté esa frase ahí, que así sea como empezamos la Abdalá. Pero en realidad es una apelación. Como nosotros todos somos hijos de Noach, cuando empieza la semana es como que le recordamos al sistema, no te olvides que yo soy un descendiente de Noach y que mi antepasado era amigo de Dios, ¿no? Tenía llegada directa. Entonces, básicamente, resumiendo la historia, el
el creador le dice a Noah que construya un barco y que meta ahí a 7 parejas de todos los animales puros, a una pareja de los animales impuros. Con puro o impuro se refiere a los animales que están permitidos comerse porque son kasher, y de los no aptos, cada tipo de serpiente, cada tipo de bicho, cada conejo, lo que sea que no está permitido comer dentro de las reglas de kashrut, una sola pareja de estos. Y el tipo se pasa años construyendo esta vasija, este recipiente, porque de hecho la palabra teva, que es ¿cómo se llama en español? El arca, literalmente quiere decir caja. Y de hecho era cuadrada, ¿sí? No era un barco como uno se imaginaría salido de un astillero. Las medidas que dice que tiene, si uno dibuja esas medidas, te sale de que es una caja flotante, básicamente. Y Noah se salva. Él y su familia y estos animales se salvan y el resto de la gente sufre el juicio severo del diluvio. Y a partir de ese momento en adelante, todas las reglas del juego cambian. Las reglas originales de la creación parecieran ser alteradas. La cantidad de años que viven las personas, a partir de este momento la gente sabe qué animales se puede comer, pero por primera vez se enteran de que deben de comer animales. Hasta el episodio del diluvio, el hombre era vegetariano. Después del diluvio aparece, y lo hemos explicado en otras clases de Zohar de los años anteriores, aparece la necesidad de comer carne, ¿sí? Y que algunas carnes sí se comen y otras no. Y la explicación ya la hemos dado, pero para resumirlo, el diluvio hizo que todo ser vivo, todo lo que había sido creado, volviera al estado del reino mineral. Fueron disueltos. Tal vez por eso es que este libro elige la palabra disolver cuando dice, disolveré de la superficie de la tierra al hombre que he creado. Fueron disueltos, es decir, la frecuencia de vibración a la que había llegado la creación de generar humanos y ciertos animales y demás, todo eso, todo lo que no fue Noah y sus hijos y los animales que fueron rescatados, todos fueron disueltos y vueltos a ser parte del agua. Una de las preguntas que uno tiene que hacerse es, ¿cómo es que está bien, pensaban que Noah estaba loco, pero en el momento en el que empezó a llover y el agua les llegaba, no sé, a la mitad del cuerpo y veían que Noah flotaba en su barco, deberían de haber tratado de construir algo parecido, construir un barco como el que construyó Noah, por el tamaño y la dimensión que tenía, le tardó 150 años construirlo. No, y toda la gente se le reía, lo que sea, pero un día vieron que empezó a llover y que no paraba de llover. Construir una balsa para una sola persona no es tan difícil, no toma, ¿sí? Sacás una puerta de una casa y le pones y te haces un barquito. El principal aspecto del diluvio es que, ahí ahora vamos a explicar qué fue lo que sucedió y cuál fue la causa realmente del diluvio. Y no sé si saben que esta porción se lee siempre en el mes de Heshvan, porque en el mes de Heshvan fue cuando comenzó el diluvio, empezó a llover durante el mes de Escorpio. Y sabemos que las características de Escorpio es que es
externamente el elemento de Escorpio es el agua e internamente es el fuego. Y literalmente lo que dice el Midrash, dice que caían gotas de agua que adentro tenían fuego, que básicamente no solo inundó todo, sino que hervía a una temperatura que lo que sea que tocó dejó, digamos, que a la tierra pelada. Y uno tiene que preguntarse, o sea, hay muchas, obviamente es todo simbólico, ¿a dónde fue a parar el agua? ¿No? ¿En dónde todo ese agua, a dónde está? Sabemos, por otro lado, que el cielo, cabalísticamente el cielo, bueno, y nosotros también lo sabemos, uno va a un desierto, y en el medio del desierto, donde uno dice es absolutamente árido y seco, el aire contiene al menos 30% de humedad, ¿sí? 30 partes de cada ¿sí? La tercera parte de un volumen de aire es agua, incluso en los lugares más secos del mundo. Es largo explicarlo, creo que lo explicamos hace unos días, no sé si... es largo de explicarlo, no sé si fue solo una conversación que tuvimos por acá, pero el cielo, o los cielos, es la mitad del agua, es la mitad del agua que existe. ¿Sí? La Tierra tiene un volumen de agua en el planeta y cuando en la Torá dice que Dios dividió las aguas y al agua de abajo le llamó mares y al agua de arriba le llamó cielos, literalmente lo dividió a la mitad. Hay la misma cantidad de agua que hay en todos los océanos, en todos los ríos e incluso en las nubes que están que en un determinado momento la misma cantidad de agua que hay en el planeta Tierra, hay un equivalente suspendido en lo que serían los cielos, ¿sí? en las 7 capas de atmósfera hasta salir de la atmósfera terrestre. Y la única razón por la cual ese agua no se precipita al mundo es porque ese agua está sostenido por la Sefirá de Geburá. Los cielos es la manifestación pura del principio de la Sefirá de Geburá, mientras que las aguas, los cuerpos de agua en la tierra, son la manifestación pura de la energía de Gesed. Cuando los seres humanos interactúan con el medio, si generan una cantidad X de geburá, si en la forma en cómo se comportan generan una determinada afinidad de forma, afinidad de frecuencia con el nivel de geburá que tiene el cielo, hace que el cielo, o que la parte dañina de los cielos, llamémosle la lluvia, se precipite sobre él, sobre ellos. Y en una cierta medida es beneficioso, y una vez que pasa el umbral del beneficio, se convierte en dañino, no importa qué cantidad sea. No sé si notaron, hay una cosa que es muy, muy particular del miedo que tiene la gente a la lluvia. Es agua, lo que está cayendo es agua, ¿sí? Pero la gente se protege de mojarse en la lluvia como si fuera... o sea, no es muy lógico.
Si uno puede decir, bueno, si estás vestido de una cierta forma y no querés que se te arruine la ropa o lo que sea, pero si estás en la playa, por ejemplo, y hace calor, es increíble, empieza a llover y la gente enseguida corre, sale a buscar refugio. Y no es porque hace frío, no es porque le tenemos este miedo innato a que nos caiga agua del cielo, porque sabemos que tiene un aspecto de Geburah y porque todos fuimos parte del diluvio. Nuestras almas todas vienen de haber visto el diluvio. En mi opinión, y digo esto porque no lo vi escrito en ningún lado, pero sé que hubieron muchos cabalistas a través de los años que utilizaban agua para sanar a las personas. Pero nunca solo agua. Este agua tiene que estar meditada o hay ciertos aspectos hay ciertos nombres, ¿sí? Por ejemplo, uno que fue Rabbi Yaakov Abu Hatzera, fue muy famoso, es un tzadik marroquí que murió hará unos, no sé, 20 años más o menos, que viene de una larga línea de cabalistas marroquíes, que el tipo lo que hacía era cuando una persona iba y le contaba un determinado problema, la receta que se llevaban, además del consejo del Baba Sali, él tenía este apodo de Baba Sali, es la misma persona, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, les daba una botella de agua en donde él primero escribía una secuencia de letras hebreas y sobre un papel con tinta, y escribía la secuencia, la ponía dentro de la botella de agua y sacudía la botella de agua hasta que la tinta se disolviera. Escribía con tinta con pluma, ¿no? Entonces, no sé si la tinta esa, cuando uno mete un papel mojado, enseguida empieza. Y cuando se desarmaba esa tinta, le daba ese agua para que la persona lo tome todas las mañanas en ayunas. Y hay infinidad de historias de curaciones milagrosas a través de esto. Pero lo importante es entender que hay que hacerle algo al agua para que funcione. Y de alguna forma, este fuego del que habla, hay un juego de palabras, porque por ejemplo en hebreo a la acidez se le dice fuego del estómago. O sea, cuando una persona tiene acidez o reflujo por acidez, se lo llama fuego. Y hay una relación entre la acidez del agua que hay hoy en el mundo y la salud o la permanencia en este mundo. A mí me tocó estar en alguna sesión en donde un cabalista programó agua. Hoy en día, opino, ¿no?, que una de las indicaciones del Gemara Tikkun es que eso que hacían grandes cabalistas en el tiempo, que hoy no sé de ningún caso de alguien que lo sepa hacer, era alterar la estructura molecular del agua, cambiarle la frecuencia al agua a la frecuencia original que tenía antes del diluvio. Y me atrevo a decir que seguramente el agua del mundo antes del diluvio tenía pH 10. ¿Sí? Y hoy el agua normal, cuando está en un buen estado, tiene pH 7. Que uno dice, bueno, también es parte de los 7 colores del arco iris, si las 7 notas.
7 días de la semana. Es lógico que en este mundo de Tikkun en el que nosotros estamos, el agua en un estado de pureza tenga pH 7. Evidentemente hubo una lluvia ácida en el diluvio, que fue lo que quemó y disolvió a todo lo que existía para volverlo a poner en el nivel de asiá, en el nivel de lo inanimado, de lo mineral. Pero si uno relaciona esto con lo que dice el Zohar, de que con la caída del hombre, las sefirot se cayeron un 30%, es decir, que a donde estaba Keter, Jochma y Binah, se cayeron y ahora está Gesed, Da'at y Geburah. ¿Sí? Nos quedamos sin el intelecto divino de Jochma y Binah y está todo caído. Hay incluso una sección de, creo que lo leí creo que era en el Ari, que dice que cuando sea el Gemara Tikkun, todo va a ser un 30% más intenso. Los sabores de la comida, la luz, ¿sí? Un foco de luz de 70 watts va a dar la luz, en ese momento del Gemara Tikkun, va a dar la misma luz que hoy da un foco de 100. Y de alguna forma, y hoy en día hay muchas corrientes que hablan de alcalinizarse, ¿sí? de cambiar el pH hacia pHs más cercanos a 9 y 10 y no de 7 para abajo. Lamentablemente, no sé, por lo menos aquí en Buenos Aires la calidad del agua no es muy buena y ni siquiera tiene pH 7, es menor y es ácida. Y eso es perfecto que sea ácida, porque lo que ese agua ácida está tratando de hacer, está tratando de matar a los humanos. ¿Sí? Desde el diluvio en adelante se acortó la cantidad de años de vida que podía vivir un ser humano y lo que hace el sistema constantemente es tratar de disolver a los humanos que no están en un nivel vibratorio 10. ¿Sí? Habiendo dicho esto, vamos a explicar un poquito qué es lo que causó esta ira del sistema para que el sistema diga, ¿sabes qué? Hay que destruir, hay que deshacernos de todos los animales. A ver, voy a ver un pequeño experimento, a ver si este coso no se cae en lo que finalmente llegó el verano a... Parece una película de Chaplin. A ver, ¿quién me tiene? Me puede? Gracias. Ya pueden venir a visitar Buenos Aires, que ya hace calor. Ok. Entonces lo que vamos a tratar de ver es qué fue lo que causó el diluvio, qué es lo que hacen los seres humanos que produce que estos estados de Geburah se precipiten sobre él y que caiga juicio básicamente sobre las personas. Estoy leyendo una sección del Ari que comienza diciendo así, dice, tratemos de entender por qué las superficies la parte más alta de las montañas, es decir, el Everest quedó 15 arriba del pico máximo de la montaña más alta del mundo, quedaron 15, ¿cómo es el nombre en español? No sé, 15 medidas cúbicas de agua. Son estas medidas bíblicas que son difíciles de traducir, son más difíciles de traducir que las pulgadas a los centímetros.
Y la Torá, dice el Ari, se toma el trabajo de decir, no solo decir que estaban cubiertas por 15 cúbitos de agua, sino que agrega la palabra arriba. ¿Sí? ¿Por qué no decir que solo estaban cubiertas? Si están cubiertas de agua, el agua quedó por encima o por arriba de las montañas. Pero hace la aclaración, la Torá, que sabemos que no pone palabras de más, porque son preciosas, de que quedaron arriba. Dice, y la respuesta es la siguiente. El pecado de la generación del diluvio fue el desperdicio de emisiones de semilla, el desperdicio de semen. Dice, ya hemos aprendido que este acto causa, perdón, ok. Dice, ya hemos aprendido que el acto, o sea, que una eyaculación o un derrame de semen sin que sea en el contexto de una relación entre dos personas, dice, causa que la energía equivalente arriba, que es las gotas de beneficencia divina que deberían de salir del principio de lo masculino, que es Zerampin, para depositarse en lo femenino, que son los seres humanos, es decir, en Nukva, cuando la persona comete este acto de desperdicio de semilla, las gotas de beneficencia divina o de este semen celestial, que es el que trae el sustento, el conocimiento y la capacidad de interacción social con los demás, en lugar de que vaya a parar a Nukva, al principio de lo femenino, va a parar a las fuerzas del mal. ¿Sí? Ese derroche de semen hace que las mismas gotas de semen celestial que estaban destinadas para que la persona tenga más dinero, más acceso a Jochma, a la inteligencia divina, en lugar de que le lleguen a la persona, van a parar a las fuerzas del mal. Del mal utiliza específicamente la palabra Ra, a la formación del mal, al Yetzer Hara. Es decir, que alimenta al caos. Y este es el significado del versículo 7 del capítulo 6, en la primera porción de la Torá, la que leímos al principio de la clase, que decía, y Dios vio que todo el mundo estaba corrupto, puesto que toda la carne, kol basar, toda la carne se había corrompido, es decir, toda la materia había perdido la frecuencia vibratoria que tenía, ya no hablemos de Adam Kadmon, ¿sí? Pero por lo menos que tenían Caín y Abel. Y dice específicamente toda carne, kol basar, toda la carne estaba corrupta. La palabra que utiliza la Torá para decir corrupto, que es ashhet, también puede ser interpretada o leída como para derrochar, para desperdicio. Por eso también la frase toda la carne estaba corrupta también puede ser leído como puesto que toda la carne
todos los humanos habían desperdiciado, es decir, el desperdicio de semen, sobre la tierra. De la otra forma dice, Dios vio que todas las personas sobre la tierra eran corruptos. Y acá lo que dice el Ari también puede ser entendido, porque lo permite gramaticalmente el cómo está estructurada la oración, que uno interprete que diga, toda la carne había derrochado o había desperdiciado sobre la tierra, es decir, eyaculaban sí, por el placer egoísta, y que también hay que entender de que en la dinámica de todo esto hay un capítulo del que se habla poco, que es la interacción entre las mujeres de la generación en esos 1000 años de caos que hubo al principio del mundo, la interacción entre las mujeres humanas con los ángeles caídos. Lo cual le dejaba poca chance a los hombres de la generación para conquistar a una mujer, ¿no? Ok. El hecho que diga sobre la tierra se refiere a la tierra suprema, la cual había sido destruida. ¿Sí? De la misma forma que hay un planeta Tierra acá en forma física, hay un equivalente en un estado metafísico que son idénticos, pero en estado potencial. Esa idea del mundo funcionando de una manera perfecta fue destruida por el accionar de los humanos en la Tierra. Dice, ¿y en qué consiste esa destrucción? En que toda carne, kol basar, estaba destruida. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se había destruido era el supremo Yesod. No es que todo Zeirampin, que es el mundo metafísico que está encima el mundo metafísico inmediato arriba de Asiá, de Malhut, de Nukva, es Zeirampin. Pero no estaba todo destruido, sino que lo que destruyeron con la forma de actuar la generación del diluvio es que destruyeron a Kol. ¿Sí? Por eso dice Kol Basar. Kol, todo, es el nombre que recibe Yesod. Es el término que se utiliza para denominar a la sefirá de Yesod de Zeirampin. Y es decir que la energía de beneficencia divina no podía penetrar el mundo para que le llegue a los humanos, excepto por Noaj. ¿Sí? Con lo cual, de todas formas, habían llegado a un estado de desconexión entre Zeirampin y Malhut que iban a morir igual. El día que comenzó el diluvio, por eso es que el diluvio fue hecho con agua para denotar de que a pesar de que era una destrucción, era por misericordia. Porque lo que estaba por ocurrir era que todo iba a morir en el mundo porque no podía descender las aguas masculinas, que es lo que produce, es lo que mantiene vivo a todo kol, a todo lo que existe, porque el nivel de Geburá que tenía el cielo por afinidad de forma con los humanos, con el accionar de los humanos, lo hacía imposible la precipitación de la energía divina. Dice, de esta forma, Nukva fue destruida. ¿Sí? El mundo de Malhut fue destruido, puesto que no podía elevar aguas en lo absoluto. Y al suceder esto de que Malhut o de que Nukva no pueda elevar aguas femeninas, hacía imposible que descendiera el fluido de aguas femeninas. Por lo cual, lo que hizo el Creador fue traer una inundación, ¿sí? Para precipitar
para reactivar el principio de las aguas masculinas y las aguas femeninas. Acá hay un comentario dice, siendo que las aguas de Yesod estaban constantemente siendo usadas de manera egoísta y para el mal, en lugar de enfocadas hacia Nukva, hacia el principio de lo femenino, Nukva no podía excitarse, lo femenino no podía excitarse para solicitar el descenso de aguas masculinas o de la beneficencia divina. El concepto de la elevación de aguas femeninas es alegóricamente un término que se utiliza para decir lo que solicita el fluido de la energía de Dios en la tierra. Dice, normalmente, cuando las cosas están bien, Nukva eleva aguas femeninas, que son estados de Geburá. Y cuando las aguas masculinas copulan con estas aguas femeninas, estos estados de Geburá son endulzados. ¿Sí? Las aguas femeninas que son en sí Geburá, el mundo había aguas femeninas abajo, Geburá, y todo el agua suspendida en el cielo activa con energía de Geburá. Entonces no había ningún concepto de dar, ningún concepto de hacer por el otro. Dice, y el propósito de la copulación entre lo masculino y lo femenino es endulzar el juicio de Geburá que tienen las aguas femeninas. En el caso de los seres humanos, esto también corresponde a flujos vaginales, siendo el agua femenina y el semen las aguas masculinas. Con lo cual, la interacción que hay entre hombres y mujeres en este mundo produce o no la elevación la elevación de aguas femeninas y la conexión de aguas masculinas, de estas dos con aguas masculinas, y por ende un endulzamiento de los juicios que hay en este mundo. Dice, cuando Dios puso al hombre en la tierra, le dijo que lo puso en el jardín del Edén para trabajarlo y para cuidarlo. Para trabajarlo quiere decir, según explican nuestros sabios, que se trata de un comando, de un mandamiento activo, es decir, de una de las 248 mitzvot activas, donde la persona tiene que ir y hacer algo. Puesto que sabemos que cuando un hombre cumple una mitzvah, un precepto de la Biblia, solicita el descenso de aguas masculinas. Es decir, cuando un ser humano hace una de las 248 mitzvot activas, a la energía femenina del mundo le excita los hombres justos. ¿Sí? Hoy, lamentablemente, parte del caos que vemos en el mundo es que lo que excita al principio de lo femenino en las mujeres es el materialismo, no la espiritualidad. Hay una canción que está muy de moda, que mis hijos la escuchan todo el tiempo, no sé de quién es, pero el título de la canción es No Money, No Love. ¿Sí? Y la pasan como un mantra en las discotecas, en las radios donde salen creo que es de Nicki Minaj. En las radios, sobre todo las radios que tienen los top 10 y las más oídas, te la ponen 40 veces por día y están todo el tiempo escuchando este concepto de no money, no love. No hay dinero, no hay amor. Y eso era básicamente lo que ocurría en la generación de Noaj.
Dice, pero cuando un hombre cumple con una mitzvah de la Torá y la cumple íntegramente, dice, eso hace que la tierra se excite y que solicite el descenso de aguas masculinas. ¿Por qué? Porque suben las aguas femeninas del mundo en nombre de esa persona justa. Dice, y la siguiente frase que dice, y para cuidarlo, se refiere a un mandamiento pasivo, puesto que cuidar algo implica no hacer nada. Es decir, cuidarlo de que la clipá, que las fuerzas del ra, del mal, del ratzón atzmi, no se peguen a él. ¿Se acuerdan que en el curso Moldeando la Realidad dijimos que la creación de Adam Kadmon, del mundo, de hecho lo leímos este Shabbat también, la creación del hombre fue el descenso de un nuevo intelecto sobre un cuerpo físico que había en ese momento llamado hombre, una vestidura. Y a ese hombre se le dijo, te puse en el jardín del Edén para trabajarlo y cuidarlo. El jardín del Edén es la mente, es decir, agarré este intelecto divino de este nuevo hombre, de este hombre primordial, y lo puse en este jardín, es decir, en la mente de un humano que había en el mundo, que era básicamente un animal. Ahora, multiplícate y propágate sobre la tierra, es decir, sobre el cuerpo humano, y al jardín, el cuerpo humano es la tierra, es decir, es todo el planeta Tierra. El cuerpo de una persona representa todo el planeta Tierra, pero la mente de la persona representa el jardín del Edén. A Adam Rishon, no le dijeron, te puse en la tierra para que trabajes y cultives toda la tierra. Le dijeron, no, vos lo que tenés que hacer es pru urbu, crecer y multiplicarte, es decir, expandirte sobre la tierra. Y el trabajo se hace trabajando y cuidando el jardín, no toda la tierra. ¿Sí? Porque del jardín del Edén, es decir, del intelecto, del cerebro de la persona, surge un río, ¿sí? Un río, una espina dorsal que se llama Yesod, que también es llamado Kol Tuv. Literalmente la palabra Yesod en hebreo quiere decir columna. ¿Sí? Y cómo todo lo que la persona piensa, según cómo actúa sobre el jardín, es lo que hace, es lo que hace que se precipite a través del río, que es la espina dorsal, esos impulsos eléctricos hacia el resto del cuerpo. Entonces toda la Tierra siempre está constantemente reaccionando según lo que está ocurriendo en el jardín del Edén. Y de lo que el trabajo es trabajarlo, es decir, expandir la mente, pero al mismo tiempo no permitir que se le pegue deseo egoísta. Dice, sin embargo, en el episodio del diluvio, de la generación del diluvio, no había ningún tipo de agua masculina. No llegaba agua masculina al mundo porque no había nadie excepto por Noaj, no había nadie que sea una persona justa, que hiciera que cumpliera mitzvot. Todas las personas estaban enfocados en sí mismos. Entonces, al no haber aguas masculinas que endulcen las aguas femeninas, todo el mundo estaba bajo el principio del juicio severo. Por eso no sé si saben que las letras del mes en que se lee esta para allá son Dalet y Nun, que escriben literalmente la palabra Din, juicio.
Okay. Dice, ya sabemos que los 5 estados de juicio, o sea los 5 estados de Geburá, se manifiestan en este mundo a través de las 5 letras del nombre Elohim. Y estas se originan, estos 5 estados, se originan en la letra Hei, que tiene el valor numérico 5 también, de este nombre. ¿Sí? La palabra, nosotros decimos Elohim para no decir el nombre en vano, pero donde va la K en realidad va una letra Hei. En lugar de una Kuf va una letra Hei que tiene el valor numérico 5. Dice, cada uno de estos niveles cada uno de estos 5 niveles de Geburá tienen 10 sub-sefirot. Dice, este es el significado del hecho de que la Torá diga que dice, no, perdón, este es el significado, no es el significado, esta es la importancia que tienen la letra Hei y la letra Yud del nombre Elohim. Es decir, 5 veces 10. Y este 10 y este 5 son los 15 cubits de agua, de la profundidad que había de agua en el pico más alto del mundo. Y el agua a la que se refiere, que fue el agua que cubría el pico de las montañas con este número 15, eran puras, era todo el agua de juicio de los 5 estados de juicios de los Maim Nukvim, de las aguas femeninas. Es decir, el mundo se inundó todo con agua que cayó del cielo, pero los 15 cubits de agua que había arriba de todo el agua eran las aguas femeninas. Es decir, el diluvio lo que hizo también fue empujar el agua que se precipitó del cielo para que las aguas femeninas floten por encima del agua inferior. O sea que de alguna forma fue una forma forzada de elevar las aguas femeninas para restablecer la mecánica, porque entre las aguas femeninas y las aguas masculinas había un cielo de juicio creado por los seres humanos. La precipitación de todo el agua de juicio que había en el cielo, que se precipitó por debajo de las aguas femeninas, hizo que las aguas femeninas queden arriba. Con lo cual hizo una pequeña, es como decir que fueran 2 líquidos con distintas densidades, y el agua femenina, por ser más liviana, fue elevada a través del diluvio. Dice, y esto hizo que por primera vez, después de muchísimo tiempo, después de Adam Kadmon, las aguas femeninas se elevaran a la tercera triada de Sefirot de Zeir Anpin. Okay. Dice, y estas aguas comenzaron a elevarse poco a poco, empezaron por Tiferet y empezaron a elevarse, continuaron elevándose hacia Geburá y hacia Gesed, que son llamadas las montañas.
opuesto a Netzach y Hod, que son generalmente llamadas las planicies. ¿Sí? Vieron que muchas veces la Torá nos dice, nos pone, nos ubica siempre, si está, dice, Abraham estaba en las planicies de Mamre, ¿sí? ¿Cómo se dice? En el valle de tal y tal, y hay después otros lugares en la Torá donde nos dice que, donde Dios le dice a Moisés, pon a tales y tales tribus en la punta de esta montaña y en la punta de esta otra montaña. Y no sé si se acuerdan en las últimas parashot, cuando les dice que elijan el bien y el mal, la vida y la muerte, todo esto, primero hicieron que los pueblos estén sobre dos montañas. Una cantidad de tribus fueron a una montaña y otras a otras. A uno les tocaba las bendiciones y a otros las maldiciones. Cuando la Torá utiliza el término las montañas, el Ari acá dice, siempre se refiere a Gesed y Geburá. Mientras que cuando dice que algo ocurrió en las planicies, como en las planicies de Mamre, hay muchas batallas que se pelean en la Biblia que dice literalmente y ocurrieron en las planicies de tal y tal, pero, por ejemplo, la guerra contra Amalek ocurrió en Refidim, en las planicies, pero dice que Aarón, Moshe y Hur se pararon arriba de la montaña y mientras Moisés tenía los brazos arriba, el pueblo ganaba la pelea contra Amalek y cuando se le caían los brazos, perdía. Entonces tuvieron que Hur y Aarón sostenerle los brazos. Todas esas cosas que parecen no tener sentido es porque esas batallas, esas peleas, ocurren en un plano metafísico y a veces ocurren en Gesed y Geburá, que son las montañas, o a veces ocurren en Netzach y Hod, que son las planicies, porque están más bajas por su posición. Dice, por ende, según, ¿no? Ok. Dice, por ende, los estados de juicio de Nukva ascendieron a este nivel. Y este nivel al que se refiere es a Yesod de Ima. Dice, ya sabemos que este nivel, que es llamado Yesod de Ima, es el lugar en donde es un lugar de revelación. La luz, el ascenso de las aguas femeninas solo llega hasta Yesod de Ima y ahí para. Dice Yesod de Ima, tal como ya lo sabemos, porque van a ver ahora la explicación, es algo obvio, ¿sí? Todos ya lo sabemos. Dice Yesod de Ima es el deseo que hay dentro del intelecto por querer expresarse. Repito, Yesod de Ima es el deseo, el impulso que hay dentro del intelecto en querer expresarse, es decir, en precipitarse y expresarse físicamente. Ese deseo o ese intelecto desciende al nivel de Gesed y Geburá de Zeir Anpin. Pues ahí es lo más abajo que el intelecto puede llegar.
esto está muy bueno, hay que entenderlo de una manera muy profunda. Dice, otra vez, dice el deseo de lo que baja de Yesod de Ima es el deseo de la expresión física de ese intelecto, ¿sí? De una idea X. Esta desciende al nivel de Geset y Geburah de Zeranpin. Puesto que ese nivel, Geset y Geburah de Zeranpin, es el lugar más bajo a donde puede descender el intelecto, porque si se acuerdan, el árbol de la vida tiene, entre Jochma y Binah, tiene dos palitos, dos senderos directos a Geset y Geburah. Y cuando llega ahí, se convierte en la fuerza motivacional que hay detrás de la expresión de las emociones. ¿Sí? Hay una fuerza, una motivación que viene de la idea y del deseo de manifestarse físicamente, ¿sí? Desciende por la columna, por Yesod, y se expresa inicialmente en forma de emoción. O sea, la primera representación física de ese intelecto es la emoción. Y esto quiere decir que Geset y Geburah de Zeranpin son los dos lugares más bajos que sostienen a la memoria. ¿Sí? Esto habría que masticarlo un poco más, pero acá está hablando, dice la memoria, pero no lo dice en términos, o sea, utiliza la memoria. Y de alguna forma denota de que en Geset y Geburah es donde se fabrica otra memoria nueva, que es la que desciende a la fisicalidad del cuerpo. Es decir, en Yesod de Zeranpin hay un deseo de expresión de un determinado intelecto. Este desciende hasta Geset y Geburah de Zeranpin, es decir, hasta el lugar en donde uno puede evaluar el dar y el recibir, pero ahí es a donde se frena. Y ahí es hasta donde puede la memoria ser sostenida por el intelecto original que vino de Yesod de Ima. De ahí para abajo, la memoria del resto de las sefirot y del resto del cuerpo se crea según el paso de ese intelecto por Geset y Geburah. Es decir, si la persona elige irse hacia el lado de los estados de juicio de Geburah, va a generar una nueva memoria que va a permear todo el cuerpo y va a pensar que tiene razón, porque ya no se acuerda la información que tenía el intelecto original. Una vez que cuando quiso acercarse a ese proyecto, a esa persona, a esa curación, a eso, lo que sea que la persona va a buscar, porque tuvo una idea pura de ir a buscarlo, si deja que el egoísmo le gane, se va a comportar egoístamente, le va a hacer creer a todo el cuerpo que ese egoísmo es coherente con la idea que vino de Yesod. Porque la memoria que tiene ahora de qué era lo que tenía que hacer, ya no es la que estaba en Yesod de Ima, sino es una memoria nueva que la creó desde su egoísmo. Y cuando le preguntás, te dice, no, esto es la gran idea que yo tuve. Y a lo mejor está haciendo algo que es totalmente lo opuesto, pero él ahora recuerda que lo que Yesod de Ima le dijo es hora de que te cuides a vos mismo. ¿Sí? Es hora de que, sí, te dio una amnesia y lo que te acordás es, llegó la hora que pienses un poco más en vos mismo y que te cuides, porque ¿quién más va a hacer algo para vos? Si tuviste la idea de hacer ese negocio, de hacer eso, de acercarte a esa persona, lo que sea para tu beneficio. Y la persona lo hace convencida de que eso es una inspiración divina. Mientras que si la persona precipita el intelecto a través de Gesed, de, ok, tuve esta gran idea, ¿qué tan bueno es esto para el resto del mundo?
inmediatamente la memoria que guarda es una memoria que es afín a Yesod o sea, que va a ser parecida a la que había llegado desde Yesod de Ima. Dice, subsecuentemente, los niveles inferiores tienen que tomar inspiración de ese intelecto que se le brinda. Y no tienen otra opción que olvidarse de la idea original que había llegado. ¿Sí? Y al final, siempre lo que manifiesta la persona en el mundo físico es una nueva memoria que la genera entre Gesed y Geburah. Por eso no sé si se acuerdan todo, o sea, todo lo que siempre mencionamos, o sea, si te quedaste atorado en el proyecto, bueno, insistí en la derecha, insistí en el camino de la derecha, no en qué era, en cuál es tu beneficio, sino qué tenías para dar. Porque uno lo que tiene que tratar de recordar, o sea, tiene que hacer un trabajo de no olvidarse el propósito del por qué está involucrado en eso. De lo contrario, lo que va a tener es un diluvio eventualmente que lo va a disolver. Okay. Estoy viendo la hora y me tengo que ir en 7 minutos. Bueno, hay un poco más de explicación, que es un poco más técnica. Pero si uno quiere... una cosa a recordar que no hay que olvidarse es que la palabra Noach también quiere decir cómodo. Y la frase que dice Benoach matzah gen, Noach encontró gracia en los ojos de Dios. La palabra gracia es un acrónimo de Jochmat Nistar, ¿sí? La letra Het y la letra Nun Sofit. Esas dos letras son las mismas letras de la palabra Noach, al revés. ¿Sí? Lo que el Creador encontró en Noach, porque no sabemos si se llamaba realmente Noach, pero la Biblia lo llama Noach, lo que esa frase dice Benoach matzah gen, pero la comodidad, ¿sí? Noach, encontró lo opuesto, Jochmat Nistar, ante los ojos de Dios. Jochmat Nistar es el nombre que tradicionalmente siempre tuvo la Kabbalah hasta hace 500 años. El arca que uno puede construir para salvarse del ácido que está tratando de corroer todo lo que existe que no agrega valor en este mundo, es estudiar Kabbalah. Literalmente, Rabbi Abraham Azulay dijo hace ya 400 años que de la única forma que se puede salvar el mundo es con el estudio de la Kabbalah, que se puede llegar a la revelación del Gemara Tikkun sin juicio severo. Pero el estudio de la Kabbalah no es sentarse a tomar una clase de Zohar. El estudio de la Kabbalah es invertir la palabra Noach. No hay entendimiento de la Kabbalah desde la comodidad. ¿Sí? La comodidad es parametralmente opuesto al conocimiento oculto.
todo trabajo que la persona hace solo por conseguir placer para el cuerpo, para la comodidad física, es contrario al entendimiento de la Kabbalah. No estoy hablando al estudio. Mucha gente puede venir a tomar clases de Kabbalah y eso no quiere decir de que sus vidas cambien. La razón por la cual sus vidas no cambian para esas personas es por falta de transmutar la comodidad en inteligencia, en sabiduría, en esta sabiduría oculta. Y el transmutar la comodidad es lo que hace que deje de estar oculta. ¿Sí? Por eso es cuando uno estudia una clase de Zohar y de repente no entendió nada en la clase, pero después se pone a trabajar, y cuando está trabajando en el mundo físico, de golpe le aparece la idea de qué quiere decir eso que había escuchado. Porque lo que hizo que entienda es el haber salido de la comodidad. Y primordialmente tenemos que entender este sistema, nosotros ya lo hemos explicado en muchas clases, el sistema de transmigración de almas es el concepto de la elevación de las aguas femeninas. En esas aguas femeninas quedaron atrapadas todas las chispas de luz del diluvio, de toda la clipá que hubo en algún momento, hasta hoy, está ahí. Y nuestro trabajo es hacer que ese agua se eleve para que desciendan aguas masculinas y se endulcen los juicios de Geburá, ¿sí? Se conviertan en deseo y no en juicio, porque es el mismo principio. El deseo no satisfecho genera juicio. Las guerras, la violencia, las peleas, lo que sea, todos son simplemente expresiones de carencia. Y la carencia solo ocurre cuando algo no se llenó con luz. Y la luz, literalmente, es el principio de las aguas masculinas. Pero esas aguas masculinas no descienden hasta que la persona sale de la comodidad y comienza a verse atractivo para el mundo. Las aguas masculinas que descienden, primordialmente lo que traen es sustento. ¿Sí? Es interesante porque en Argentina tenemos un término que es que cuando una persona no le va bien o no tiene capacidad intelectual para moverse en el mundo físico, se le dice que no le llega agua al tanque, ¿sí? Como que no le llega irrigación al cerebro. Pero en realidad es al revés. El tanque está lleno de agua. Lo que la persona necesita es un yesod puro, es un caño que no esté obstruido. Y de hecho presten atención en sus casas, cuando en las casas hay cañerías obstruidas, desagües que no funcionan o goteras, son manifestaciones físicas de malos funcionamientos de los principios de las aguas masculinas y femeninas. Y es importante hacer el trabajo de ir a destaparlo, porque es lo mismo que ocurre metafísicamente. En definitiva, de lo que se trata la porción de esta semana y la energía de la semana, sobre todo porque estamos justo en Rosh Hodesh Heshvan, que es un muy buen momento para sentarse y hacer un Heshbon, un balance. Uno tiene que identificar los caños que están obstruidos y tiene que ir a purificarlos. Y tiene que saber que el trabajo espiritual que hace tiene recompensa, pero no lo tiene que hacer por la recompensa. La recompensa es el descenso de aguas masculinas y esas aguas masculinas se van a manifestar después en tu vida en donde realmente lo necesitas. Hoy puede haber una persona que está como loco tratando de conseguir dinero para cierta cosa y no sabe, porque no conoce, no está más allá del espacio y el movimiento y el tiempo, no sabe que el año que viene, por cómo viene viviendo, le espera un cáncer. Y la precipitación de aguas masculinas va a ir a mejorar lo que sea que es más importante para la persona, y no otra cosa, porque la inteligencia que tiene el descenso de aguas masculinas es el de ¿cómo se dice? Life support, de
de sustentar la vida. ¿Sí? Entonces siempre va a ir a lo que es más importante para la corrección y para el sustento de la persona. Ahora, si la persona hace suficiente tarea espiritual en el mundo para que Nukva, que el principio de lo femenino, se excite por el hacer de esta persona, no solo la persona precipita mucho más de lo básico que necesita para estar vivo, sino que precipita y corrige para todo el mundo. Y como empezamos explicando en la clase de hoy, pocas cosas son tan fundamentales para la precipitación de aguas masculinas como la forma en cómo las parejas tienen sexo. ¿Sí? El cuidado, y cuando digo del cuidado del sexo, no me refiero ni a posiciones, ni a dogmas de que sí hay, en muchas religiones hay ciertas prohibiciones y cosas que son moralmente aceptadas o no a la hora de tener sexo. Pero a lo que se refiere esto va mucho más allá del cómo la persona tiene relaciones sexuales, sino qué es lo que ocurre en el jardín durante las relaciones sexuales. La persona sigue trabajando y cuidando del jardín mientras está inmerso en algo que tiene 99,9% que ver con sensación física. ¿Sí? El jardín sigue limpio, los pensamientos que hay durante el acto sexual son egoístas, o sea, son acerca de mi placer o del placer del otro. Besat Hashem, que la energía de esta semana de Noach nos traiga el mérito de poder identificar si somos o no el tipo de ser humano idealizado que quisiéramos ser en el momento de tener relaciones sexuales. ¿Sí? Porque relaciones sexuales, exacto como dice la Torá, que se deben hacer, si a oscuras, si tapados, si desnudos, si esto, hecho todo exactamente la parte física, tal como dice la Torá que se deberían de conducirse las relaciones sexuales. Hecho de esa forma, pero pensando solo en el placer de uno, igual solo es desperdicio de semen. ¿Sí? Es igual desperdicio, porque el pensamiento egoísta le da inmediata afinidad a ese semen con las fuerzas del Ra, con las fuerzas del Ratzon Atzmi, del Yetzer Hara, de la construcción del mal, y alimentan a la clipa. Así que si piensan tener sexo, piénsenlo bien. Gente, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.